Imagínense a miles de personas, la inmensa mayoría sin haber sido condenadas, atrapadas en condiciones que, sin exagerar, se podrían calificar de infrahumanas. Esto no es una película, ¿eh? Era la cruda realidad en Buenos Aires allá por 2001, justo en el epicentro de una de las peores crisis económicas y sociales del país. Pues bien, hoy vamos a analizar el famoso fallo Verbitsky, una sentencia que fue mucho más que un papel, fue un detonante que no solo sacó a la luz esta crisis humanitaria, sino que obligó a todo un sistema a mirarse al espejo y, en definitiva, reescribió las reglas del juego para la defensa de los derechos humanos en Argentina. ¿Y cómo vamos a abordar esto? Pues mirad, este es el plan. Primero, vamos a entender bien la crisis, la chispa que lo inició todo. Luego, veremos la estrategia legal que se usó, que fue pero que muy novedosa. Pasaremos por el portazo que les dieron los primeros tribunales y cómo el caso llegó hasta la mismísima Corte Suprema. Y claro, analizaremos la decisión final que lo cambió todo y, para terminar, el enorme legado que ha dejado este caso, que no es poco. A ver, para que nos hagamos una idea real de la magnitud del desastre, tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos a 2001, a la provincia de Buenos Aires. Y aquí la palabra clave es colapso. El sistema de detención no es que estuviera al límite, no, es que se había roto por completo. Y las comisarías, que se supone que son para detenciones de unas pocas horas, se habían convertido, sin más, en el epicentro de una crisis humanitaria que ya no se podía sostener. Fijaos en esta cifra. 6.364. Ese era el número de personas metidas en las comisarías de la provincia en ese momento. Así de primeras ya suena alarmante, ¿verdad? Pero la cosa se pone peor cuando le metemos contexto. El problema de verdad sale a la luz cuando comparamos. Esos mismos centros estaban diseñados para unas 3.100 personas, más o menos. Y tenían más del doble, o sea, estaban funcionando a un 200% de su capacidad. Esto ya no es hacinamiento, ¿eh? Esto es, como decíamos, un colapso estructural en toda regla. Y claro, ese colapso, ¿en qué se traducía para la gente que estaba allí dentro? Pues en unas condiciones de vida sinceramente espantosas. La demanda original lo pintaba clarísimo, calabozos con una higiene deplorable, sin ventilación, sin luz natural. La gente dormía y comía en el suelo, directamente, porque no había ni camas, ni sillas, ni nada. La comida escasa y mala. La atención médica prácticamente un lujo inalcanzable. Y por si fuera poco, la violencia, tanto física como sexual, estaba a la orden del día. Un auténtico infierno. Bueno, ante este panorama desolador, una organización de derechos humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, decide que hay que hacer algo. Pero eran muy conscientes de que ir por la vía de siempre, caso por caso, pleito a pleito, no iba a servir para nada. Necesitaban algo distinto, una herramienta legal nueva que fuera directa a la raíz del problema. Y esa herramienta fue el habeas corpus colectivo. Ojo, que este concepto es la clave de todo. ¿Qué significa? Pues muy sencillo. En lugar de presentar una demanda por una persona, se presenta en nombre de todo un grupo, en este caso, de todas las personas detenidas en esas condiciones, porque todas sufrían la misma violación sistemática de sus derechos. Era un problema colectivo y necesitaba una solución colectiva. Pero a ver, ¿por qué tanta insistencia en hacerlo de forma colectiva? ¿Por qué no ir uno a uno, que es como se ha hecho siempre? Pues porque sencillamente no estaba funcionando. Era inútil. Las acciones individuales solo lograban parches. Imaginaos, un juez ordenaba el traslado de una persona. Genial para esa persona. Pero la movían a otra comisaría que se saturaba aún más. Se creaba un círculo vicioso, un ciclo caótico que solo movía el problema de sitio, pero nunca atacaba la causa real de todo, que el sistema entero estaba reventado. La estrategia tenía toda la lógica del mundo, ¿verdad? Pues a pesar de eso, el CELS se dio de bruces contra un muro. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires simplemente no estaba preparado para esto. O quizá es que no quería estarlo. No querían aceptar esta nueva forma de entender la justicia. El camino del no fue además bastante claro. Primero, el Tribunal de Casación Provincial se lavó las manos. Dijo básicamente que ellos no tenían competencia sobre un asunto genérico y colectivo. Y después, la Suprema Corte Provincial, más de lo mismo. Rechazó la apelación. Su argumento, que la decisión no era definitiva porque, en teoría, cada persona podía seguir poniendo su propia denuncia. Volvemos a lo de antes. Y esta frase, que resume su razonamiento, lo dice todo. Cada caso debe ser evaluado por el juez específico de la causa. No podemos emitir una única decisión para innumerables situaciones indeterminadas. O sea, estaban completamente anclados en la idea de la justicia individual. Se negaban a ver que el problema no era individual, era sistémico. Una vez agotadas todas las opciones en la provincia, el caso da un salto de gigante. Se apela a la máxima instancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y aquí la película cambia por completo. La Corte Suprema no solo admite el caso, sino que hace algo más. Convoca audiencias públicas. Un gesto que dejaba claro que entendían la gravedad y la importancia institucional de lo que tenían entre manos.
Y en esas audiencias salió a la luz un dato admitido por el propio gobierno provincial, que es demoledor. Un 75%, el 75% de la gente que estaba sufriendo todo esto no tenía condena. 3 de cada 4 eran presos preventivos, personas que en teoría estaban amparadas por la presunción de inocencia. Increíble. Así que, a raíz de estas audiencias, quedaron sobre la mesa una serie de hechos que ya nadie podía negar. La propia provincia admitió la superpoblación brutal. Reconoció que sí, que había niños y personas enfermas metidos en comisarías. Y aceptó que algunas de sus propias leyes habían disparado el uso de la prisión preventiva, echando más leña al fuego de una crisis que, por cierto, admitieron no ser capaces de solucionar. Con todas estas cartas sobre la mesa, con hechos que ya eran incontestables, la Corte Suprema emitió su fallo histórico en mayo de 2005. Y no fue una simple sentencia, no, fue una hoja de ruta, un plan de acción detallado y contundente para empezar a desmontar esa crisis pieza por pieza. La Corte, no se anduvo con chiquitas. Primero, ordenó sacar de las comisarías a todos los niños y enfermos y les dio un plazo de 60 días. Segundo, dio instrucciones claras a todos los jueces para que acabaran de forma urgente con cualquier trato cruel. Tercero, le dio un tirón de orejas al gobierno para que reformara las leyes que estaban inflando la prisión preventiva. Y cuarto, y esto fue súper innovador, ordenó crear una mesa de diálogo para buscar soluciones de verdad, soluciones a largo plazo. Y lo más curioso es que la Corte no se sacó nada de la manga, ¿eh? Su decisión se basaba en algo tan fundamental como la propia Constitución argentina. Concretamente, en su artículo 18, que dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo. O sea que en el fondo, este fallo histórico fue, simple y llanamente, una orden para que se cumpliera la Constitución. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de este caso casi 20 años después? ¿Por qué es tan importante? Pues porque su impacto fue muchísimo más allá de arreglar un problema en Buenos Aires. Creó un antes y un después. Dejó un legado que perdura. Lo primero, y esto es fundamental, es que consagró el habeas corpus colectivo como una herramienta legal potente y legítima. A partir de aquí, se abrió una puerta para que la sociedad civil pudiera enfrentarse a fallos estructurales del Estado, a esos problemas que afectan a muchísima gente a la vez. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre el papel de los jueces en una democracia. Lo que el fallo Verbitsky vino a decir es que, oye, cuando el poder político y el legislativo miran para otro lado y no cumplen con su deber, los tribunales no solo pueden, sino que deben intervenir. Deben asegurarse de que la Constitución no se quede en un simple trozo de papel. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de Argentina y de este caso concreto. Cuando la política se atasca y los sistemas fallan, ¿pueden los tribunales realmente construir soluciones? El caso Verbitsky no solo dice que sí, que pueden, va más allá. Demuestra que a veces es su obligación intentar.